Tenemos a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Gonzalo, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Christine Lagarde? Echaba un vistazo ahora a lo que estaba haciendo el euro dólar bajando, que es algo que me parece curioso teniendo en cuenta la dureza de las palabras de Lagarde. Claro, entiendo también que es por eso de que ya se han puesto un poquito más equilibrados el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, ambos con 25 puntos básicos de subida. En general, ¿qué sensaciones has tenido en estas declaraciones de Lagarde? Bueno, no hay más que ver el movimiento que tiene el mercado, que la volatilidad que está teniendo es mínima. O sea, hemos visto que en las últimas 4 horas hay un rango de 40-50 pips en la cotización euro-dólar. O sea, que pese a que esté bajando ahora mismo, tampoco está haciendo absolutamente nada fuera de lo normal. Por lo tanto, quiere decir que lo que nos ha contado no se sale del guión en ningún punto. Es decir, que no se esperaba, probablemente el mercado, nadie esperaba que Christine Lagarde dijese que iban a pausar la subida de tipos o que iban incluso a considerar una bajada de tipos. De hecho, el dato que compartí en redes sociales el día de ayer fue que si recibíamos el dato el dato que vimos de empleo, por ejemplo, mostraba una mejora del 0,1% de la tasa media de desempleo en Europa, es decir, el mercado de trabajo en Europa se mantenía bastante sólido y en el caso de la tasa de inflación empeoraba 0,1% con respecto a marzo. De marzo a abril había una tasa de inflación ligeramente superior a la del mes anterior en Europa. Es decir, son cifras que se están moviendo prácticamente nada, pero que, sin embargo, nos están indicando, primero, un mercado laboral en Europa sólido, que resiste, pese a las subidas de tipos, pese a la presión monetaria que se está haciendo, hay un mercado laboral que no parece estar repuntando, no al menos la media europea, porque ya sabemos que el caso de España es un desastre, y luego la tasa de inflación, que repunta ligeramente, pero tampoco se dispara. Y estos dos datos simplemente reafirmarían que el Banco Central Europeo en ningún caso va a cambiar el guión, porque si tenemos una tasa de inflación que se mantiene o que ligeramente repunta un poco y un mercado laboral que se mantiene estable y que incluso mejora 0,1%, son los argumentos básicos del libro, de manual del Banco Central Europeo para no tener que tocar esa política, para seguir su cauce de seguir subiendo tipos de interés. Por eso creo que estaba bastante descontado por el mercado, que no iba a haber ninguna sorpresa, salvo que dijesen algo que no esperásemos. Lo que han dicho es sencillamente que van a seguir como estaban, que no consideran subir tipos. Lo más curioso que me ha llamado la atención, y lo he republicado en mis redes sociales, es, por ejemplo, que ha dicho que recomendaba a los gobiernos que recortasen el estímulo que habían dado para el apoyo en cuanto a los precios de la energía. Es decir, la expansión fiscal que hemos visto durante los últimos 6 meses en Europa por miedo a esa inflación que principalmente podía golpear en el sector energético, muchos países, en el caso de Francia, por ejemplo, han subsidiado esa subida de precios de la energía, y aquí tenemos a la presidenta del Banco Central Europeo diciendo que empiecen a plantearse el desmantelar esa expansión fiscal, que además sigue siendo otro ingrediente típico en las declaraciones de los bancos centrales. Es decir, ellos siguen su política monetaria, pero siempre lanzan tomahawks, lanzas, flechas a la política monetaria de cada gobierno, perdón, a la política fiscal de cada gobierno, recordándoles que no gasten más de lo debido, porque al fin y al cabo afecta también a la solvencia de los estados, que a su vez afecta a los bonos, que a su vez están respaldados por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, es una cosa que se retroalimenta con otra. Pero ya digo, en términos generales, la volatilidad es mínima dentro del euro-dólar. Los cambios, ha sido significativo el movimiento que tuvo con respecto a la Reserva Federal de ayer, pero con respecto a lo que ha dicho el Banco Central Europeo, nada, para nada. Y de hecho, ha recalcado también que son completamente independientes de la Reserva Federal, por si acaso alguien sospecha que ellos simplemente van a rebufo de lo que diga la Reserva Federal, claro. Eso es lo que quería comentar contigo también, que dicen que no son dependientes de la Reserva Federal. Recalca Christine Lagarde que no van a hacer una pausa, igual que Powell ayer lo sugirió más o menos sutilmente. Lagarde claramente, abiertamente dice que no a la pausa, pero ¿nos creemos que todavía queden 2 o más reuniones de tipos donde el Banco Central Europeo no vaya a pausar esa subida de tipos? Sin duda, yo creo que no la va a pausar. De momento no hay ningún dato que la vaya a invitar a ello. Incluso Powell dejó la puerta abierta a que se determinarían si seguirían con la subida de tipos o no según fuesen los datos. En cambio, el mensaje de Christine Lagarde es que no se plantea siquiera el bajarlos, que no está dentro del guión, y desde luego no creo que vayan a plantearlo el pausarla. El único evento que podría generar una disputa en este sentido, que exista en todo caso el dilema sobre si parar o no con la subida de tipos, es sencillamente un descalabro del mercado, algún tipo de evento que provoque caídas fuertes en bolsa,
pero que va a estar propiciado por cualquier otro agente externo y que entonces sea que los bancos centrales tengan que, de nuevo, aminorar la marcha para impedir una caída mayor en los mercados y para sostenerlo con mayor liquidez. Pero el QT, como ya decía el analista que me ha precedido, el QT sigue estando activo en el orden de menos 15.000 millones de balance que se van retirando mensualmente. Por lo tanto, la liquidación de activos está haciendo, la disminución del balance está haciendo. Los objetivos que tiene, además, es de reducir el balance a cero, como han dicho ellos. Así que quiere decir que no van a estar comprando y amnistiando el mercado como han hecho en otras ocasiones. Y en cualquier caso, es que da igual, porque la Reserva Federal tenía la misma postura que el Banco Central Europeo hace tan solo unos meses y, sin embargo, en cuanto ha habido problemas de liquidez en bancos, abren ventanas de liquidez, vuelven a reinflar el balance de la Reserva Federal, pese a que oficialmente están diciendo que están llevando una política monetaria restrictiva. Por el otro lado, con la otra mano están regalando billetes y repartiendo dinero a mansalva dentro del sector financiero para tapar agujeros. O sea que es bastante divertida la forma que tienen de ver la política monetaria estas autoridades. Por cierto, hablabas del QT y me ha parecido interesante lo que ha dicho Christine Lagarde, incluso elucubrando un poco, ¿no?, respecto a cuándo va a llegar ese APP a cero, que lo comentabas tú ahora. Dice que tardarían en torno a 12-15 años y me da la sensación de que ahora el Banco Central Europeo, Christine Lagarde diciendo que se han dado cuenta de que esa reinversión o eliminación de la reinversión parcial dentro del programa APP de momento ha ido bien, no ha habido grandes reacciones en mercado y que por eso lo van a eliminar completamente esa reinversión para el mes de julio más o menos y que no veían ningún motivo para no hacerlo ya y no hacerlo dentro de muy poquito. Me da la sensación de que por tanto el Banco Central Europeo no está viendo grandes consecuencias o grandes impactos de la reducción del balance del que tanto miedo se tenía. Es toda una pantomima. No puedes reducir el balance de cero, es imposible. Nunca ha ocurrido en la historia. Si miramos el balance de la Reserva Federal, jamás ha disminuido, siempre ha aumentado. Lo único que han hecho ha sido tratar de, pues desde un punto de vista contable, ajustarlo un poco con cada ciclo económico, pero no pueden reducirlo. Es absolutamente incierto. No se puede reducir el balance del Banco Central Europeo, porque si tenemos en consideración la cantidad de activos que ha estado absorbiendo durante años, la pregunta del millón sería si existe una demanda actual dentro del mercado, dentro de los mercados de inversión, suficiente demanda privada por manos privadas y no por dinero del monopolio, que así cualquiera, sino que realmente exista un público inversor del lado privado que esté dispuesto a comprar todo lo que han estado comprando el Banco Central Europeo durante los últimos años. La respuesta es no, no existe mano inversora que esté dispuesta a comprar, por ejemplo, bonos con calificación de BBB de compañías francesas que estaban con tasa de interés incluso negativa. Es decir, se ha estado comprando absolutamente todo y evidentemente el mercado no va a recomprar ese tipo de activos o no a ese precio. Liquidar el balance del Banco Central Europeo, llevarlo a cero en 10-15 años significaría, primero, que hay un ciclo económico expansivo que no necesita de política monetaria expansiva, es decir, que la economía va suficientemente fuerte durante 10 o 15 años seguidos como para que no haga falta recurrir a herramientas monetarias. No ha ocurrido nunca, es decir, en la época moderna lo que hemos visto es que este estímulo monetario es casi constante y cíclico aproximadamente cada 7 años, así que es una auténtica quimera y una, si me lo permites, incluso diré que una payasada. Decir que van a reducir el balance a cero porque no se puede, no puede ocurrir. No pueden reducir el balance a cero porque volcar todos los activos que tiene el mercado significaría que el ciclo bursátil está tan positivo y tan bollante durante 10-15 años consecutivos que absorbe casi todo o prácticamente todo lo que esté colocando en el mercado del Banco Central Europeo sin producir una corrección bursátil. Si produjese una corrección bursátil por la venta del BCE, volverían a hacer lo mismo, volverían a comprarlo todo para evitar un colapso de los mercados. Así que, como te digo, es una quimera. Mima reducir el balance a cero, lo ha mencionado Christine Lagarde, no sé si le ve mucho sentido a hacerlo o cree que pudiera hacerlo en algún momento el BCE, pero ahí lo tenemos. Gonzalo Cañete, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y antes de empezar